Seguimos a través de Radio Corporación 97.3. La importancia de la seguridad en casa, en los negocios, inclusive en los giros comerciales donde se utiliza los cilindros con gas. Una mezcla de propano, butano, y luego nos va a concluir de los componentes y de los tipos de cuidado que se deben tener. Hay una campaña que lo está realizando la empresa Lojagas y es referente al buen uso, al manejo de estos cilindros con gas en el hogar. Nuestra invitada es la economista Jimena Huachizaca. Ella es coordinadora de atención al cliente de Lojagas. Y Jimena, gracias por aceptar la invitación. Vamos con el tema de esta seguridad y la campaña que ustedes están desarrollando. Buenas tardes, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Encantados de estar en este programa. Sí, la campaña que estamos haciendo es acerca del buen uso del cilindro con gas. Está enfocada en dar medidas de seguridad. En este caso estamos trabajando con niños en las escuelas. Hemos visitado varias escuelas este año y tenemos previsto visitar más con este fin de educar a los niños desde temprana edad en que no se debe tener miedo al cilindro de gas en sí. Lo que pasa o los problemas que se dan es por el mal uso del cilindro de gas que se hace. En estas visitas, a ver, ¿cómo evalúan ustedes primero el comportamiento de los niños? Tal vez los niños son menos temerosos que los adultos, no sé. ¿O qué es lo que ustedes han evaluado? Claro, al inicio les preguntamos si conocen el cilindro de gas y se le tienen miedo y en verdad nos dicen que sí. Cabe destacar que vamos con niños no pequeñitos porque en realidad ellos todavía desconocen mucho el tema del cilindro. Niños de sextos grados, trabajamos con ellos y ellos, como lo comento al inicio, tienen temor. Pero luego de que ya les indicamos todos los temas de la campaña, las medidas de seguridad, en realidad ellos quedan más tranquilos y la recomendación nuestra es que lo hablen en casa con sus papás, ¿no? Porque en realidad ellos lleven ese mensaje de cómo se debe utilizar el cilindro de gas. Ahora, si bien es cierto uno debe tener ese cuidado por el peligro, el alto peligro que pues, es demasiado inflamable, ¿cómo es ese proceso desde que ustedes lo sacan desde la envasadora, van por los carros que los distribuyen? Porque desde ahí empieza ya un control de calidad y un seguimiento por parte de ustedes. Sí, desde el momento que llega a la planta de envasado el GLP, se cumplen todas las medidas de seguridad para lo que es el envasado y luego al traslado con los distribuidores a los diferentes depósitos y sitios donde se distribuye. Cabe destacar que los distribuidores también están capacitados en el manejo también de fugas, entonces toda la cadena cumple con el tema de seguridad. Ahora, cuando uno lo recibe, porque desde ahí empieza la seguridad, ¿en qué condiciones debe estar el cilindro para recibirlo ya en el hogar? El cilindro debe estar en buenas condiciones, no debe existir una fuga visible. Creo que todos conocemos el olor del gas que, como usted lo dijo al inicio, tiene un componente que se llama mercaptano, que se lo puso para que se pueda detectar en caso de una fuga. Entonces, si el distribuidor de gas le lleva un cilindro donde uno escucha el ruido de que hay una fuga y lo percibe, obviamente, no lo debe recibir en esas condiciones y debe pedirle al distribuidor que le haga un cambio por un cilindro que no presente esa anomalía. Ahora, esas seguridades se pueden evidenciar de pronto, como uno dice, con el envase se puede ver muchas cosas. Las condiciones de que no esté golpeado, que no esté abollado, que corroído, sí, no sé. Claro, obviamente que no esté oxidado, porque los procesos de oxidación son los que en realidad luego producen las fugas. Pero también, Oscar, nace un tema de que las personas lo sepamos tener limpio en casa, ¿no? Porque muchas veces somos nosotros los que lo ensuciamos y eso es lo que desprende luego la pintura y empiezan los procesos de corrosión en realidad del cilindro. Todo depende del cuidado que también le demos nosotros. Pero obviamente sí es bueno recibirlo en buenas condiciones porque las abolladuras también podrían presentar una fuga, ¿no? Abolladuras en procesos de oxidación no lo deberíamos recibir y deberíamos tal vez pedirle en ese momento al distribuidor que nos lo cambie. Ahora, no solo es el cilindro, una vez que ya llega al hogar, se lo coloca, hay que evidenciar muchas cosas, la manguera, el tipo de manguera, las válvulas. ¿Qué recomendaciones se dan allí? Así es, los accesorios son lo más importante, de hecho, Oscar, en el tema del cilindro de gas. Si no tenemos un regulador adecuado, se pueden presentar las fugas. Si la manguera también no es la adecuada o en su defecto ya cumplió su vida útil como el regulador, deberíamos cambiarlas en el tiempo que nos da el fabricante. Entonces, siempre nuestra recomendación es utilizar accesorios de calidad. Muchas veces vemos la economía, Oscar, y no compramos un accesorio que sea de calidad y que luego nos brinde la seguridad en nuestra casa. En realidad, una inversión de, ¿qué le diré? Lo máximo unos $20
que le dura unos 3 años. Creo que es nada para el tema de que exista una explosión, por ejemplo, en nuestra casa por el tema de una fuga de gas. Bueno, hay recomendaciones por parte de ustedes también cuando se adquiere una válvula. Por lo general uno va al mercado y busca lo más barato. No lo más seguro, sino lo más económico. Y hablamos de una diferencia de 3 a 1 de pronto el precio de una válvula adecuada. Así pero usted es. ya lo está citando de la mejor manera. ¿Hay marcas que de pronto se puedan recomendar? Nosotros como empresa hemos hecho la inversión en tener un regulador adecuado. De hecho, lo hicimos porque muchas personas nos pedían que les recomendemos, como usted nos dice, un regulador adecuado. Nosotros tenemos uno de marca SRG que es alemán y ese está aprobado para utilizarlo en las instalaciones de gas. Los recomendaríamos, pero en realidad, Oscar, no son los únicos que se pueden utilizar. En el mercado también hay italianos que son de buena calidad. En realidad, como le decía, no fijarnos en el precio. Creo que los reguladores que son del tipo plásticos sí son los que presentan menos garantías y de hecho se puede ver todo en la vida útil que tiene el accesorio que se lo compre. Bien, dice uno, ya lo tengo al cilindro, para que esté bien protegido lo vamos a encerrar, lo vamos a colocar. ¿Es adecuado tenerlo a un cilindro con gas así en esas condiciones? No, Oscar, porque en realidad si existiera alguna fuga y si no existe la ventilación adecuada, ahí puede darse la acumulación y luego puede darse un problema, un accidente más grave, ¿no? Lo importante del cilindro es siempre tenerlo fuera de casa, en un lugar donde pueda tener ventilación. Pero si no lo podemos tener y necesariamente tenemos que tenerlo dentro de nuestra casa, nosotros recomendamos poner un detector de fugas de gas, que en realidad es algo muy, muy valioso y muy importante de tenerlo en nuestra casa. ¿Cómo es el detector? ¿En qué consiste? Ya, el detector se coloca cerca de la cocina y a 30 centímetros del piso, porque el gas tiende a acumularse cuando hay fuga. En la parte inferior siempre es más pesado que el oxígeno. Se lo coloca, tiene para conexión de 110 y emite una alarma sonora en el caso de que exista alguna fuga. Entonces, sí es un poco costoso. Detecta el gas, no la llama. No, detecta el gas. Como el gas se empieza a fugar, se empieza a acumular en la parte, como le digo, inferior y siempre esa acumulación, este sistema lo detecta y emite una alarma sonora para que podamos saber que existe una fuga de gas y tomar las medidas adecuadas en ese momento. Ahora, la idea en la campaña es de que los niños también participen, hagan esa transferencia de información a sus papás, a sus mamás, referente a ese uso. ¿Cuál es la metodología que ustedes utilizan con los niños? ¿Qué tipo de práctica? Inicialmente nosotros les presentamos unas diapositivas donde les mostramos cuáles son los componentes del GLP, las medidas básicas que debemos tener en casa, como lo habíamos hablado, principalmente lo que es la ventilación, y luego les presentamos un video educativo en donde lo más importante también es saber que se debe tener en casa un plan de emergencia, así como tenemos por el caso de la energía eléctrica, que existiera algún cortocircuito, en el caso de las fugas de gas, que deberíamos hacer en casa todos para llamar, por ejemplo, luego a bomberos para que puedan solucionar el problema de una fuga. Entonces hacemos con videos educativos y les entregamos unos folletos también adecuados a su edad, donde ellos también puedan ver las medidas de seguridad y luego explicarlos en sus casas. ¿Hay una línea de contacto, de asesoramiento en estos casos, de una necesidad, una urgencia? Claro, nosotros tenemos las líneas a domicilio de la empresa, el 1-800-256-427, que es la línea gratuita. Pueden llamar y ahí podemos nosotros indicarles todo lo que necesiten, y si hay escuelas que en realidad requieran la capacitación, estamos prestos a brindarla. Ahora, algo que también es importante, el tiempo que se puede tener almacenado. No solamente se utiliza un cilindro, a veces uno dice quiero tener uno más de reserva o dos porque utilizo, qué sé yo, la calefacción para el agua, de pronto para la secadora. ¿Qué ocurre con esos otros cilindros que todavía no están en uso, están en espera? Claro, o sea, no hay problema, Oscar, en tenerlos, pero lo importante, vuelvo a mencionar, es que estén en un área ventilada, porque un cilindro de gas puede tener una fuga en la válvula que tal vez no la percibamos a simple vista, y si no tiene lugar ventilación, se puede producir una fuga. Entonces, siempre lo importante no hay problema en tenerlos, como le digo, acumulados, 2, 3, pero sí es importante que que tengan ventilación. ¿Hacen ustedes simulacros con los jóvenes también? De los efectos que pueda generar esto, porque bueno, uno está en el camino de la prevención, pero ya cuando ocurre algún suceso inesperado, como que empieza a
a inflamarse ya, a encenderse el cilindro, hay reacciones y uno no sabe qué hacer en ese momento. Nosotros hemos hecho capacitaciones en realidad en los mercados y con bomberos hemos participado y se ha hecho en vivo, se ha encendido un cilindro y se ha indicado cómo utilizar el extintor. En este año tenemos previsto también hacerlo, trabajamos coordinadamente con el Cuerpo de Bomberos en ese sentido, estamos a la espera en realidad de poderlas dar estas capacitaciones, esas las hacemos más, como le digo, en vivo. Con los niños no las hacemos porque se asustan, en realidad es un poco... Hay la campaña de prevención. La campaña de prevención, con ellos más utilizamos el tema preventivo, como le decía, con videos educativos, pero con personas adultas, como le comentaba en los mercados, los usuarios de los centros de abastos, sí hemos hecho este tema de simulacros. Jimena, usted citó algo importante, el extintor. En alguna ocasión, voy a decir ella, y perdón a la audiencia, de manera personal, veía que se exige para un vehículo que su tendencia a encenderse con llama es muy raro, no hay un porcentaje adecuado de probabilidad, pero sí en una cocina. Y en los hogares, por lo general, no se utiliza extintores. ¿Es una recomendación esto? Sí, de hecho es importante y no solo por el tema de una cocina, porque en realidad en la casa no se enciende solo la cocina, sino empiezan a encenderse los enseres, ¿no? Que es lo más rápido que se quema. Entonces, claro que sí, es importante tener un extintor en casa y poderlo utilizar en ese momento. Ahora, la última inquietud, ¿las personas que distribuyen también están capacitadas, preparadas para dar un asesoramiento referente a lo que estamos hablando? Sí, los distribuidores están capacitados para incluso, como a veces sucede, dar un cambio de un cilindro, hacer el cambio de un cilindro en caso de fuga, puede presentar alguna anomalía en el caucho, en la válvula. Los distribuidores tienen de hecho un regulador en sus vehículos para probar en ese momento si en verdad se dio la fuga por el cilindro o porque la persona tiene un regulador que ya no está adecuado, ya no sirve. Entonces en ese momento se hace la prueba y se le verifica y si en verdad es un problema del cilindro se lo cambia y si es un problema del regulador se le indica al usuario que lo debe cambiar. Hay algo usual y un mensaje que dicen que a veces uno se convierte como jefe de mantenimiento y utiliza, dice, pásame una llave, pásame un desarmador y vamos a ver el empaque. ¿Eso es correcto hacer? No, de hecho... Pero eso lo hemos visto, ¿no? Claro, se lo ve mucho, pero afortunadamente no han pasado accidentes en ese sentido, pero el gas dentro del cilindro está en estado líquido. Hay que tenerlo en cuenta. Está comprimido. Sí, exacto. Entonces, por la presión que tiene el cilindro, si utilizamos estos accesorios para abrirlo, podría presentarse ahí, salir el gas en estado líquido y en realidad eso quema la piel si se pone en contacto con la piel, o sea, es muy grave. Entonces, es importante no hacerlo, no mover, ni más bien utilizar o llamar a un personal calificado que lo pueda hacer. Queremos agradecer la presencia de la economista Jimena Huachizaca, coordinadora de atención al cliente de Loja Gas, donde nos habló sobre esta campaña. Educamos acerca del uso adecuado del cilindro con gas por parte de la empresa Loja Gas. Hacemos una pausa y regresamos. El derecho a expresarse en libertad no debe reducirse a pocos. En Corporación Radio 97.3